Demian Hale llevaba 10 años esperando el papel que podría cambiar su carrera. Una década sonriendo para la prensa, interpretando al galán perfecto, fingiendo enamorarse de mujeres hermosas delante de una cámara, fingiendo que aquellas historias significaban algo para él, hasta que llegó El invierno de los lirios, una adaptación dramática de un bestseller, prestigiosa, una oportunidad de oro. La historia de un heredero que lo arriesgaba todo por amar a otro hombre en una época que no estaba dispuesta a perdonar su relación. El primer papel que no le pedía ser perfecto. El que podía convertirlo, por fin, en algo más que una cara bonita en un cartel. Y ahora podía perderlo todo por una lentilla falsa, una chaqueta prestada y un contrato que no quería firmar. Lo peor era que aquel contrato no iba a encerrarlo solo a él. Ni hablar. Lo dijeron al mismo tiempo. Demian no habría esperado encontrar un aliado en Adrian Walker. No después de que, apenas unas horas antes, el ayudante de producción lo hubiera llamado idiota, arrastrado por medio set de rodaje y obligado a quitarse la camisa detrás de una caravana de producción. Pero allí estaban, unidos en un frente común. David Palance había perdido completamente la cabeza. Demian respetaba mucho a su representante. Llevaba años moviéndose por la industria y sabía manejar sus hilos mejor que nadie. Había apagado escándalos, negociado contratos imposibles, convertido fracasos en oportunidades. Pero aquello era diferente. No estaba intentando resolver un problema. Estaba tratando de hipotecar 2 vidas durante un año entero. Y era una idea espantosa, de mal gusto incluso. Adrian se levantó bruscamente, con clara intención de marcharse. Estupendo. Me alegra que estemos de acuerdo. Ahora, con vuestro permiso, voy a volver a mi trabajo antes de que alguien decida ascenderme a prometido o marido secreto. Siéntate, Adrian. No trabajo para ti. Por primera vez aquella mañana, Demian estuvo a punto de sonreír. Adrian tenía un punto encantador estando enfadado, pero no era algo que pudiera admitir en voz alta. David no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, y Adrian, por lo visto, no obedecía a nadie que no firmara su nómina a fin de mes. Le doy la razón. Adrian había llegado hasta la puerta. Tenía una mano sobre el picaporte cuando se detuvo, y se giró para mirarlo. Parecía cansado, mucho más que el día anterior, con ojeras muy pronunciadas y la expresión de alguien que, incluso, agotado, todavía estaba dispuesto a empezar una pelea de ser necesario. No voy a utilizarlo para limpiar mi imagen. Busca otra solución, David. El gesto de su representante se endureció hasta mostrar una mueca amarga de fastidio. Demian tampoco estaba acostumbrado a llevarle la contraria a David, mucho menos de aquella forma. Antes de que David pudiera responder, el teléfono que sostenía entre las manos comenzó a sonar. Los dos miraron la pantalla. Demian reconoció el nombre. Eleanor Price, la productora del único proyecto que había conseguido importarle de verdad en años. Contuvo la respiración mientras el despacho parecía volverse más pequeño, angosto, insuficiente para lo que implicaba ver aquel nombre. David aceptó la llamada. Antes de responder, intercambió una mirada rápida con Demian. Su expresión se había cerrado de golpe, como si acabara de ver moverse una pieza importante fuera del tablero. Demian se inclinó hacia adelante en la silla. «Eleanor, buenos días. Precisamente estábamos trabajando en...» David guardó silencio. Demian clavó los dedos en el reposabrazos de la silla. No podía escuchar lo que Eleanor decía al otro lado de la línea, pero conocía a David desde hacía demasiado tiempo. Reconocía la tensión de su mandíbula, la forma en que desviaba la mirada cuando una negociación empezaba a torcerse. Aquellos segundos de silencio, demasiado largos, solo podían significar una cosa: malas noticias. Entiendo.
Dame 24 horas y te devolveré la llamada. La conversación terminó de forma abrupta. Demian sintió cómo se le contraía el estómago. Adrian seguía junto a la puerta. Podría haberse marchado. Nada lo retenía. Pero continuaba inmóvil, con la mano sobre el picaporte, como si supiera que marcharse en aquel momento no iba a bastar para librarse de aquella conversación. ¿Qué ha pasado? Una parte de él ya lo sabía, pero necesitaba escuchar las palabras de David para que le confirmara que el suelo acababa de abrirse bajo sus pies y que estaba a punto de precipitarse al vacío. David dejó el teléfono sobre la mesa muy despacio. Apretó los labios durante unos segundos antes de hablar. Eleanor dice que el director ya tenía dudas. ¿Qué dudas? Sobre ti. No está convencido de que el público vaya a verte como el protagonista de El invierno de los lirios, y no como el galán simplón de siempre vendiendo otro romance insulso para la cartelera de verano. Demian no se movió. De pronto, le costaba respirar. Necesitan a alguien que pueda mirar a otro hombre y hacer creer al público que está dispuesto a arriesgarlo todo por él. Y esta mañana lo único que han visto es a Demian Hale regalándole su chaqueta a una influencer de moda frente a un fotógrafo convenientemente colocado. Cada palabra fue como si le hubieran arrojado una piedra. Ruby no solo había conseguido titulares, también había convertido el papel más importante de su vida en otra broma sobre su imagen pública. No puede haber hecho esto ella sola. David soltó una risa breve y amarga. Claro que no. La agencia de Ruby lleva meses intentando venderla como actriz. Vincularla contigo era una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. ¿Ella lo sabía? Lo suficiente como para sonreír, acercarse a ti y no mirar directamente a la cámara. Demian bajó la mirada. No sabía si eso convertía a Ruby en menos culpable o si solo significaba que había puesto precio a su desesperación. Tenemos 24 horas antes de que llamen al siguiente actor de la lista. Demian no fue capaz de responder. Intentaba asimilar que la gran oportunidad de su carrera podría desaparecer por culpa de una lentilla falsa y una chaqueta prestada. Lo siento. La voz de Adrian sonó tan baja que Demian tardó un poco en comprender que se dirigía a él. Se giró sobre la silla para mirarlo. Había una compasión incómoda en su expresión. Asintió para que Adrian entendiera que aceptaba el gesto. David, sin embargo, aprovechó aquel silencio. Ahora que todos comprendemos lo que está en juego, podemos hablar de las condiciones. Ninguno de los dos había aceptado el trato, pero David daba por hecho que lo harían, y Demian comenzaba hasta a sentirse irritado. No era posible que no hubiera otra solución más que aquella. 1 año de relación de cara al público, con apariciones pactadas. David comenzó a enumerar con los dedos de una mano, desde el meñique hasta el pulgar. Publicaciones controladas en redes sociales y revistas, eventos juntos, desde alfombras rojas hasta galas de premios. Nada de relaciones sentimentales públicas con terceras personas, ni situaciones que contradigan vuestra historia. Y vuestra primera aparición como pareja oficial será en menos de 24 horas. Demian sintió vértigo. Conociendo a David, aquella no era una idea improvisada que hubiera surgido durante el desayuno. Era un plan trazado con la versión perfecta de la mentira que quería vender al mundo. Giró la cabeza hacia Adrian, que seguía frente a la puerta doble de madera, muy quieto. Ya no tenía la mano sobre el picaporte. Ahora la mantenía cerrada en un puño, apretada contra el lateral de su pierna. Demian suspiró. No quería arrastrarlo a su caos mediático, pero su carrera estaba en juego. Un momento. ¿Me estás diciendo que vuestra brillante solución es que finja ser su novio para que le den un papel? No quiero convertirme en el accesorio romántico de un famoso. Aquello dolió, un poco.
El tono de la voz de Adrian implicaba que creía que Demian iba a tratarlo como un reloj caro que lucir en eventos públicos. Algo bonito, conveniente y prescindible. Algo que una vez terminado el evento de turno, volvía a meter en una caja hasta la siguiente ocasión. No una persona. No te trataría como si fueras mi chihuahua de bolso. Adrian lo taladró con la mirada entrecerrando los ojos, y Demian comprendió tarde que aquella no había sido la mejor defensa de su vida. Menos mal que era actor y no abogado. David se aclaró la garganta y levantó ambas manos en señal de paz. Guardemos la munición, caballeros. Estamos aquí para negociar, no para atacarnos mutuamente. No hay nada que negociar. Adrian se giró hacia Demian, y cuando habló, lo hizo solo para él. Lo siento mucho por tu película, de verdad, pero que tú tengas un problema no significa que yo deba convertirme en la solución más conveniente. Demian asintió porque no había nada que pudiera reprocharle. Nada que pudiera pedirle sin convertirse exactamente en la clase de hombre que Adrian parecía creer que era. David tiene razón. No, no la tiene. La respuesta de su representante fue tan rápida que Demian giró la cabeza hacia él con fastidio. No estoy diciendo que seas la solución más conveniente. Estoy diciendo que, ahora mismo, eres la única solución que tiene sentido. ¿Perdona? Con Ruby, Demian parecía exactamente lo que el director teme que parezca. El galán de siempre atrapado en otro romance publicitario. Demian apretó la mandíbula. Escucharlo en voz alta dolía más porque lo hacía parecer real. Pero contigo fue distinto. ¿Distinto cómo? No estaba planeado. No hubo poses ni ensayos. Eso es lo que lo convierte en valioso. Tú sacándolo de allí y él mirándote como si durante 5 minutos hubiera olvidado que seguía en un set de rodaje. Demian sintió que la nuca comenzaba a arderle. Lo peor era que sabía que no había sido una actuación. Adrian lo miró con curiosidad. Demian apartó la mirada antes de que aquellos ojos pudieran indagar sobre algo que todavía no tenía respuesta. Desde que se publicó ese vídeo, la narrativa ha cambiado. La gente no está hablando de Ruby, está hablando de vosotros. Han creado un ship, ediciones del vídeo y páginas de fans. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? No, en absoluto. Pero sí debería hacerte entender por qué estoy sentado aquí perdiendo mi mañana contigo. Adrian soltó una risa seca, sin pizca de humor. Eleanor solo necesita demostrarle al director que Demian puede protagonizar una historia como El invierno de los lirios. Solo eso. Presentarse vulnerable, sincero, enamorado de otra persona sin parecer que está interpretando el guión de un responsable de relaciones públicas. Y vuestra forma de demostrar que no está interpretando un guión de relaciones públicas es escribirle un guión de relaciones públicas. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, David tardó en responder. Bienvenido a la industria del cine. La amargura de la frase dejó un silencio incómodo en el despacho. Se sintió como si, de pronto, hubiera una cuarta persona con ellos. Adrian negó lentamente con la cabeza. No. Adrian, he dicho que no. Que os sirva para vender una película no significa que yo tenga que aceptar alquilaros mi vida durante 1 año. Demian sintió un alivio doloroso al escucharlo. Se acabó, David. Busca otra solución. Demian se giró hacia su representante, pero el hombre no lo estaba mirando. Tenía los ojos clavados en Adrian. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Era la expresión de alguien que llevaba guardándose su mejor carta desde el principio de la partida. Dejarás de ser ayudante de producción. Adrian se quedó quieto. Te conseguiré un puesto remunerado en desarrollo de guiones, con crédito profesional por el trabajo que realices.
Cobrarás el doble de tu salario actual. El puño de Adrian pareció tensarse todavía más. Y conseguiré que tu guión llegue a 3 productoras reales. No a becarios, no a lectores automáticos, a personas que puedan producirlo. El despacho entero quedó en silencio. Demian no tenía ni idea de que Adrian Walker era guionista, pero David sí, y sonreía triunfante, como si acabara de poner sobre la mesa la mejor mano de una partida de póker. ¿Me has investigado? Investigo a cualquiera que desabotone las camisas de mis clientes. Demian no supo si fue aquella frase o la oferta anterior lo que afectó a Adrian. Pero algo había cambiado. Parecía ofendido. La mano que mantenía cerrada en un puño tembló ligeramente. Es una oferta increíble, Adrian. David, basta. La interrupción de Demian fue brusca. Los otros 2 hombres lo miraron. Demian creyó distinguir agradecimiento en los ojos de Adrian, aunque también cierto recelo. No lo culpaba por ello. En los de David solo encontró molestia. No estoy hablando contigo. Precisamente por eso. Basta. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Entonces Adrian abandonó su lugar frente a la puerta. Caminó despacio de vuelta a la silla que había ocupado antes. David le dedicó a Demian una sonrisa triunfal. El actor no respondió. Observaba el cambio en Adrian. El ceño levemente fruncido y un brillo de determinación en la mirada. Tuvo la desagradable intuición de que David acababa de encontrar el único motivo capaz de hacerlo quedarse. Pasaron varios segundos antes de que Adrian se decidiera a hablar. ¿Mi guión llegaría a esas personas porque es bueno o porque voy a fingir que estoy enamorado de tu cliente? La pregunta golpeó a Demian con fuerza. No estaban hablando de una aparición pública ni de un par de fotografías pactadas. Era un año entero de la vida de Adrian puesto sobre la mesa. David abrió las manos frente a él y se encogió ligeramente de hombros, pragmático e implacable. Llegará a sus mesas. Lo que ocurra después dependerá de tu talento. Era cruel, porque no necesitaba mentirle ni prometerle que su guión sería producido. No le aseguraba el éxito, pero sí le ofrecía una puerta abierta. Y, por la forma en que Adrian dejó de mirar hacia la salida, Demian comprendió que era suficiente. Tengo condiciones. No había aceptado con un sí, pero a David parecía bastarle. Cerró la mano en un puño, hizo un gesto de victoria y se bajó de un salto del escritorio. Marianne, necesito el acuerdo. Ahora. Pocos minutos después, la secretaria de David apareció con un borrador impreso del contrato. Por supuesto que David ya lo tenía preparado. A Demian no le habría sorprendido que lo hubiese redactado antes de llamarlos. Marianne dejó los documentos sobre el escritorio y colocó un bolígrafo junto a cada ejemplar. David tomó uno y lo empujó hacia Adrian. Un contrato estándar. Puedes leerlo con un abogado esta tarde, cuando tengamos controlado el incendio. Adrian tomó el contrato, pero no el bolígrafo. Pasó la primera página y su mirada se detuvo en una línea. ¿Seguro que se necesita un año entero para conseguir un papel? Es más complicado que conseguir el papel. Explícate. Eleanor puede mantenerlo en la carrera si cambiamos la perspectiva pública. Después, Demian tendrá que ganarse el papel actuando. Si lo consigue, habrá meses de preparación, rodaje y promoción. Si vuestra relación termina dentro de 2 semanas, todo el mundo sabrá que fue una maniobra desesperada para salvar su candidatura. Demian observó cómo la mandíbula de Adrian se tensaba. 12 meses. Demasiado tiempo. Así que la mentira tiene que durar hasta que parezca verdad. Exacto. Adrian cerró el contrato de golpe. No voy a firmar nada hasta que mis condiciones estén incluidas. La sonrisa de David se congeló.
Adrian, estamos hablando de un margen de 24 horas. Entonces, será mejor que no lo desperdicies intentando que firme un contrato que solo te beneficia a ti. David apoyó ambas manos sobre el escritorio. Muy bien, te escucho. Primera condición. Si en algún momento usáis mi nombre, mi historia personal o mi trabajo sin mi permiso expreso, el contrato termina. Sin peros. David arqueó ligeramente una ceja. Adrian le sostuvo la mirada sin pestañear. Quiero esa cláusula por escrito, no como una promesa o un pacto entre caballeros. Por escrito, firmado y sellado. De acuerdo. Segunda condición. Nada de besos improvisados, nada de contacto físico que no hayamos pactado de antemano, ni para fotógrafos, ni para entrevistas, ni para conseguir una reacción bonita delante de una cámara. Eso limita bastante la espontaneidad de una relación que pretendemos vender como auténtica. Es una relación falsa. Sobrevivirás. Demian tuvo que esconder un amago de sonrisa. No esperaba descubrir que Adrian Walker podía ser divertido incluso mientras negociaba los límites de su propia desgracia. Y tercera condición. Mi trabajo como guionista queda fuera de vuestra campaña. Eso va a ser complicado, teniendo en cuenta que una oportunidad profesional forma parte del acuerdo. No, lo que forma parte del acuerdo es que mi guión llegue a 3 productoras. No me conviertas en contenido promocional. No soy tu hashtag ni tu reel. Adrian apoyó los dedos sobre el borde del escritorio. Apretó con tanta fuerza que los nudillos comenzaron a perder color. Demian sintió algo pesado asentándose en el centro del pecho. La mentira no solo podía devorar un año de su vida, también podía manchar cualquier oportunidad que consiguiera después. Puedo controlar nuestra campaña y las apariciones que organice mi equipo. No puedo controlar cada palabra que publique alguien desde su casa con acceso a un móvil. Entonces controla lo que sí depende de ti. Mi trabajo no forma parte de vuestra historia. David guardó silencio. Demian reconoció aquella expresión. Su representante no estaba decidiendo si aceptaba. Calculaba cuánto perdería por hacerlo. Y Adrian podrá negarse a cualquier aparición pública que cruce esos límites. Tanto Adrian como David se giraron para mirarlo. Demian, no compliques aún más una negociación que ya es innecesariamente difícil, por favor. No la estoy complicando. Demian se incorporó en la silla. Por fin su opinión podía tener algo de peso. Si una entrevista, un evento o cualquier montaje que prepares utiliza el trabajo de Adrian o lo expone de una forma que él no haya autorizado, podrá negarse a participar, sin penalización. Necesito margen para hacer mi trabajo. Y él necesita una salida si tu trabajo empieza a destrozarle la vida. Adrian lo miró fijamente. Demian distinguió sorpresa en sus ojos. Y desconfianza. Mucha desconfianza. No necesito que me protejas. Me las sé arreglar yo solo. Lo sé. Pero necesito saber que no voy a convertirme en otra persona que se aprovecha de ti. La frase cayó en un lugar que ninguno de los dos estaba preparado para pisar todavía. Adrian apartó los ojos primero. David soltó un suspiro cargado de impaciencia y miró a Marianne. «Añádelo todo». La secretaria asintió. Recogió el borrador del contrato y salió del despacho con paso rápido. Antes de que la puerta se cerrara detrás de ella, David añadió: «Con redacción precisa y meticulosa. No quiero pasarme un año discutiendo interpretaciones». La puerta se cerró con suavidad. David no parecía contento, pero tampoco derrotado. Se alejó hasta uno de los ventanales del despacho con el teléfono en la mano. Quizá estaba respondiendo mensajes o preparando su siguiente movimiento. Demian no quiso saberlo. Tenía bastante con Adrian sentado a pocos pasos de él. Permanecía echado hacia adelante,
con los codos sobre las rodillas y las manos juntas, demasiado tensas. Demian se inclinó un poco hacia él. ¿Estás seguro de esto? No. La respuesta lo tomó por sorpresa. No había ironía en su voz, tampoco rabia. Todavía puedes echarte atrás. Adrian dejó escapar una risa baja que no tenía nada de divertida. Y tú podrías renunciar a tu película. Tuché. Demian no supo qué responder, porque podía. Técnicamente, podía. Solo tenía que levantarse, negarse a firmar el contrato y dejar que Eleanor llamara al siguiente actor de la lista. Pero los dos sabían que no era tan sencillo. No quiero que hagas esto por mí. No lo hago por ti. Tengo mis motivos. Aquella frase se quedó revoloteando en la cabeza de Demian. No preguntó. Recordaba la oscuridad que había ensombrecido la mirada de Adrian cuando se había hablado de su trabajo. Empezaba a sospechar que David no solo le había ofrecido una oportunidad, había encontrado una herida abierta y había metido los dedos dentro. Demian debería haberse sentido aliviado. Acababa de recibir una segunda oportunidad que no podía malgastar. Pero cuando la puerta se abrió y Marian regresó con el contrato modificado, durante un segundo deseó que Adrian se levantara y se marchara. Sería su ruina. Y, aún así, era lo correcto. Marian dejó las nuevas copias sobre el escritorio. Adrian tomó el contrato. Pasó las páginas una a una. Demian lo observó leer concentrado cada línea, condición y letra pequeña que pudiera convertirse después en una trampa enorme. David miró su reloj una sola vez, pero tuvo el buen juicio de no apremiarlo. Cuando Adrian encontró las nuevas cláusulas, se detuvo y las volvió a leer. Después levantó la mirada hacia David. Si intentas rodear cualquiera de estas condiciones, me marcho. Si cumples tu parte, yo cumpliré la mía. No era una promesa especialmente reconfortante, pero era la única que David parecía dispuesto a ofrecer. Adrian tomó el bolígrafo. Su rúbrica quedó estampada en el documento. Definitiva. No había alivio en la expresión de Adrian, ni triunfo. Solo la rigidez de alguien que acababa de tomar una decisión que no le gustaba, pero que no se podía permitir rechazar. David recogió el primer ejemplar y empujó el segundo hacia Demian. Tu turno. Demian tomó el bolígrafo y se quedó inmóvil, dudando. Aún podía negarse y asumir él solo las consecuencias. Pero entonces pensó en Eleanor, en el invierno de los lirios, en los 10 años que había pasado esperando una oportunidad así. Y firmó. Con el último trazo, tuvo la terrible certeza de que, para interpretar al hombre más honesto de su carrera, acababa de aceptar la mentira más grande de su vida. David firmó los papeles, estampó un sello y le dio una copia a cada uno de los implicados. Perfecto. Volví a estar complacido. Demian supo que todavía no habían terminado de sufrir. Hoy al mediodía tendréis vuestra primera cita. Adrian estaba mirando su copia del contrato como si todavía no pudiera creerse lo que acababa de suceder. Al escuchar aquello, alzó la cabeza de golpe. ¿Nuestra qué? Demian, en cambio, solo suspiró. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Se avecinaba un dolor de cabeza. Bienvenido a mi vida. Continuará.